Bueno, dos aclaratorias. Primero, me voy a imponer 20 minutos, porque esto no es cachacascán. Aquí más de uno sabe lo que era cachacascán, ¿verdad, compañero? Lucha libre sin límite de tiempo. Y como tenemos hasta la 1, entonces yo me pongo 20 minutos. En segundo lugar, hablamos como lo que somos, o hablamos como caballeros, o sea, a la inversa, ¿no? Nosotros hemos utilizado la categoría de la rebelión para no hablar abiertamente de la insurrección. Una cosa es una rebelión, otra cosa es una insurrección. La insurrección es un proceso que se fue perfilando, y son los comunistas los que más o menos marcaron pauta en teoría y en práctica. O sea, la revolución bolchevique fue el resultado de una insurrección. La revolución francesa fue más una rebelión, aun cuando hubo una dirección política, ¿no? La montaña principalmente, pero también había girondinos, pero no era un mando único, etcétera, ¿no? La Comuna de París ya fue más una insurrección. El movimiento obrero organizado más o menos marcó pauta en esa dirección, pero indiscutiblemente que la Revolución de Octubre fue ya se convierte pues, en un referente obligado de lo que es una insurrección. Hubo también insurrección de Shanghái, pero fue muy particular, y hubo muchas insurrecciones lideradas principalmente por el movimiento comunista. Nosotros particularmente tenemos un debate sobre el problema de la insurrección desde el año 92, en discusiones con la gente que acompañó al jefe de Reinaldo, de Miguel, un señor llamado Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Y eso fue un debate, pues si aquello era una rebelión, una insurrección, un golpe militar. Los ganamos a la idea de que era una insurrección porque habían condiciones insurreccionales. Y ahí tomamos aquella premisa de Marx en el sentido de que la insurrección es un arte. Montar una insurrección es un arte. O sea, sin embargo, determinar el momento insurreccional requiere de la ciencia. Eso ya no es un arte. O sea, tiene que ver cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas que te marcan ese punto, pues, a partir del cual tú defines un golpe estratégico. Venezuela todavía está en esas condiciones. Sin embargo, siendo la insurrección un arte, se mueve con base en algunos principios. Y uno de los principios del proceso insurreccional es que si tú estás en un momento insurreccional, tú no puedes permitirle al enemigo, ¿verdad?, que se recupere, que gane tiempo. Hace cosa de 3 meses, ¿quién quería ganar tiempo? Es más, quiere ganar tiempo todavía. Sin duda alguna el gobierno quería ganar tiempo. En enero, febrero, marzo, el gobierno quería ganar tiempo. Y por eso van montando aquella celada en Noruega para ganar tiempo. Esa es una de las cosas que tiene que preguntarse la oposición. Pues, o sea, ¿vale la pena un proceso de diálogo cuando estamos en una política? Bueno, el concepto de rebelión más o menos se aproxima en esa discusión. Incluso lo hemos discutido con algunos factores de la oposición con más amplitud, incluyendo a Juan Guaidó. O sea, una insurrección es una cosa que requiere una dirección política, requiere un mando, requiere precisamente los que le van a dar la pincelada a ese proceso que es artístico, ¿no? Entonces, repito, una cosa es una insurrección, una cosa es una rebelión, una insurrección es arte, pero determinar el momento insurreccional es ciencia. ¿Por qué hay un momento insurreccional? Hay un momento insurreccional, bueno, ubiquemos lo que es la crisis, la desesperación de las masas, las contradicciones interimperialistas, porque tal vez desde 1908 para acá, el momento político en el cual han estado presentes de una manera tan clara el imperialismo en Venezuela es en este lapso. O sea, 5 o 6 años para acá están metidos los 3 bloques imperialistas, pero con todas sus pezuñas, pescuezos, etcétera, ¿no? Dentro de la premisa de que no existe imperialismo bueno e imperialismo malo. Imperialismo es malo y busca
como ave de rapiña, meterse en cualquier país para arrancarle lo que tenga. Y nosotros parece ser que tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, condiciones insurreccionales en primer lugar por la crisis, condiciones insurreccionales porque hay todavía desconcierto, no solamente en la oposición, sino también hay relativo desconcierto en el gobierno. Y todos sabemos que el gobierno está absolutamente fracturado, pero están unificados. Es una paradoja, están fracturados, son mafias, ¿verdad? Pero se unifican. ¿Y por qué se unifican? Bueno, se unifican para mantenerse. ¿Y quién los unifica? Bueno, evidentemente yo soy de la tesis, no comprometo bandera roja, pero yo particularmente soy de la tesis que los unifican principalmente los rusos, los chinos y el operador político indiscutiblemente que son los cubanos, pero se unifican en función de eso, no se unifican en función de otras cosas, ni siquiera se han unificado en función de cómo repartirse el oro. Hay bandas, unos dependen de Diosdado, otros dependen de Malvado, qué sé yo, pero para repartirse el oro, para repartirse el coltan, para los contratos petroleros, ¿verdad? Pero hasta con los pranes pues tienen acuerdos parciales algunos, en fin, están fracturados pero están unificados en torno de eso, y eso es una fortaleza que todavía tiene el gobierno venezolano. Sin embargo, el 30 de abril una de las cosas que se pusieron de manifiesto es que esa unidad parece ser que es fácil de romperla. Entonces eso es algo que nos indica que forma parte de esas condiciones para plantearse un proceso insurreccional. Las contradicciones interimperialistas, por supuesto, que forman parte de lo que nosotros podemos aprovechar para el proceso insurreccional. El problema radica en que la política de la oposición venezolana se ha convertido en un apéndice de la política exterior estadounidense, como el camarada Trump da marchas y contramarchas, y un día dice una cosa y al día siguiente dice otra en relación con México, con China, con Europa y con todo el mundo, con los negros, con los hispanos, etc. Entonces, bueno, igualito pasa con la política venezolana. El hombre arranca con una ofensiva descomunal, que ya casi los marines estaban en la costa venezolana, sin embargo ya el hombre parece que está rajado. Pues entonces eso, habida cuenta de que no hay una dirección política con autonomía, entonces, bueno, más, ni siquiera hay una dirección política, pero el hecho de que no tenga autonomía le resta muchísimo. Entonces hay condiciones insurreccionales, objetivamente hablando, subjetivamente hablando. El pueblo venezolano estaría dispuesto a embarcarse, incluso combinando ese proceso de rebelión con una insurrección, más cuando ese movimiento espontáneo ha demostrado una gran capacidad de respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la rebelión del año 2014, la rebelión del año 2017, el componente espontáneo, y ubiquemos lo que significa el espontaneísmo. Pues, o sea, la gente se mueve, la gente da la vida de repente, pero bueno, por rebeldía, por desesperación, por el hambre, por la represión, por muchas cosas, pero es un movimiento espontáneo. ¿Cuál es la diferencia con una insurrección? De que se aprovecha la dirección política de ese movimiento espontáneo, pero crea una fuerza, y una fuerza que tiene que estar articulada, una fuerza que tiene que tener objetivos, una fuerza que tiene que estar inscrito dentro de un plan estratégico donde se defina claramente cuál es el objetivo estratégico. Pero unifica la fuerza, combina las distintas formas de lucha, da marchas y contramarchas, hace zigzag, pero tiene la precisión de que un día determinado va a producirse la insurrección. Los bolcheviques tuvieron meses, tuvieron años preparando la insurrección de 1917, y Lenin, en una actitud poco democrática, se le impuso al Comité Central porque el día tenía que ser eso. Si mal no recuerdo, era a los 2 días, algo así, pues, ¿no? La cosa es pasó mañana, y Kamenetz y Novie sapearon la cosa, lo hicieron público, pero no importa que se haga público, porque hay las condiciones objetivas para la insurrección. Y eso fue una insurrección que costó, si mal no recuerdo, 1 o 2 muertos. Hubo
sea, y casi no hubo muertos, simplemente fue una operación militar, con soldados, con los bolcheviques, con una fuerza civil del partido, de los distintos sectores, incluso de los eseristas de izquierda, y tomaron el poder de una manera relativamente fácil. En ese momento se presentaba esa dualidad de poder, y esa dualidad de poder fue aprovechada en favor de ese proceso insurreccional, al punto de que cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente se produce uno de los primeros decretos de Lenin como presidente del Soviet Supremo, ¿verdad? Bueno, cerrando la Asamblea Nacional Constituyente. Es un nuevo poder el que está surgiendo. Bueno, nosotros hemos vivido durante este lapso una dualidad de poderes, pero no ha sido aprovechada en función del proceso insurreccional. El proceso insurreccional requiere no solamente de conciencia en torno de lo que se va a hacer, sino que también requiere de una dirección política, y esa es la principal falla que tiene la oposición venezolana, ¿no? Entonces son conceptos fundamentales. Una insurrección tiene que concebirse, ¿verdad?, como un hecho que requiere, bueno, de la paciencia, del orfebre, de toda su destreza, ¿verdad?, para hacer una bella joya, pero ese orfebre debe ser una dirección política con capacidad para unificar fuerza, combinar distintas formas de lucha, establecer en qué momento se va a dar el golpe principal, porque las condiciones objetivas pasan, las condiciones subjetivas pasan. Es más, yo soy de la idea que estamos en un momento tremendamente peligroso, pero muy peligroso. El gobierno ha ganado tiempo, el gobierno ganó tiempo en Noruega, y ahora uno observa signos de lo que uno puede considerar vulgarmente, eso no es científico, pero inventamos una categoría en el marco de esta realidad tan loca, ¿verdad?, de un rebotico. Hay un rebotico. No podemos decir que hay una recuperación, pero hay un rebotico. Y ese rebotico tú empiezas a observarlo. Esta mañana lo observé, apareció un puesto de venta de empanadas y papas rellenas. O sea, empanadas y papas rellenas en una zona donde habían cualquier cantidad de cuchitriles, y todos los cuchitriles cerraron. Bueno, la semana pasada que me reuní con los compañeros de San Juan de los Morros, los chinos reabrieron el restaurante chino. Y esta semana reabrieron el segundo restaurante chino, donde Pedro Arturo ha ido más de una vez, iba cuando se podía tomar cerveza después de una reunión. Ahora parece ser que podremos ir nuevamente a tomar cerveza por ese rebotico que se está presentando. Un rebotico puede derivar en una recuperación, y si esa recuperación se da, el chavismo tiene una tremenda capacidad para crear, ¿verdad?, falsas esperanzas, ilusiones, etcétera, porque ya tiene definido claramente, ¿verdad?, que este problema que vive Venezuela es el resultado de una guerra económica que ahora ellos están ganando, y por eso el Banco Central de Venezuela sacó la cifra. Yo cuando leí las primeras declaraciones de mis panas economistas, yo dije, por favor, no, que si son maquilladas, a mí me interesa que sean maquilladas, lo que tengo que ver es el problema de fondo. Además, la del PIB no es maquillada, la del PIB es verdad, la otra no vamos a pelear por 1 millón de inflación, 2 millones de inflación, eso es una bagatela cuando todos estamos muriéndonos de hambre. Voy a pelear por 1 millón, no, son 1.500.000, no, por favor, eso es una cosa totalmente subalterna. El problema es que el Banco Central saca la cifra porque tienen una estrategia política, donde está Noruega, donde está ese rebotico, que ya es una cosa bastante manifiesta en función de recuperarse. Si Venezuela entra en una fase de recuperación, la dictadura se va a afianzar. Y tiene su estrategia política. Entonces no podemos perder tiempo. O sea, todavía hay condiciones insurreccionales, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharlo. De tal manera que aquello del diálogo, yo utilizo una expresión que bueno, una chuleta de esa, como el hijo mío vive buscando chuletas y cosas de esas, siempre sirven para estos efectos. Lo que no me sirve es el teléfono, porque no me está buscando la chuleta. ¿Dónde es que está la maldita chuleta? Ahorita yo la tenía por aquí, aquí está la chuleta.
Y es una expresión bastante gráfica de lo que nosotros estamos. Ahora se me perdió otra vez la chuleta. Aquí está. De lo que nosotros estamos viviendo. Decía Lenin: nosotros dialogamos con los enemigos que hemos jurado destruir solamente cuando carecemos de la fuerza necesaria para abatirlos. Por medio del diálogo alcanzamos aquellos objetivos a corto y mediano plazo para ganar tiempo. Y cuando efectivamente seamos más fuertes, entonces tomamos sin contemplaciones lo que queremos y sin que nos conmuevan las declaraciones y las apelaciones de los enemigos venidos a menos. Tú no puedes dialogar en cualquier momento, y cuando tú tienes una ofensiva, tú no debes dialogar cuando el que quiere ganar tiempo es el enemigo. No puedes dialogar en ese momento. O hacer el diálogo como lo hizo los camaradas allá en Vietnam. O sea, ¿cuándo dialogaron? Bueno, cuando tenían, y cada vez que se sentaban, bueno, esos chinos lanzaban una ofensiva, pero brutal. O sea, cada vez que se sentaban en París, era una mortandad enorme en Vietnam. O sea, lanzaban una ofensiva. Bueno, nosotros nos sentamos en Noruega y mandaron a parar las iniciativas de la plataforma de conflicto. O sea, ¿cómo vamos a parar la iniciativa de masa? No, por el contrario, en ese momento tenía que desarrollar más iniciativa de masa. Entonces nosotros todavía tenemos, la chuleta es muy larga, todavía tenemos tiempo. ¿Cuál es la fuerza potencial? No. ¿Cuál es la fuerza potencial con la cual cuenta la oposición todavía? La fuerza potencial principal y fundamental que tenemos nosotros es la conciencia del pueblo venezolano, la conciencia de la mayoría del pueblo venezolano, y dentro de esa conciencia el descontento y la aspiración por un cambio. ¿Cómo se convierte eso en fuerza material? Bueno, se convierte en fuerza material con organización, se convierte en fuerza material con movilización, pero una movilización articulada. Ahora, ¿quién va a desarrollar, verdad, esa organización, esa movilización, esa planificación? Tiene que ser una vanguardia. Nosotros le hemos propuesto ya en 3 oportunidades al camarada Guaidó, bueno, que se cree una dirección política. Esa dirección política tiene que tener nombre y apellido, y tiene que ser un Estado Mayor. Tiene que ser que consiga el proceso insurreccional como una operación militar. Si no, estamos muertos, porque estos tipos están ganando tiempo y estos tipos no están solos. Aquí buena parte de la oposición tenía la ilusión de que los chinos y los rusos iban a negociar a Venezuela. No es que Venezuela no es negociable. Yo soy de la tesis de que Venezuela no es negociable. Venezuela no es negociable porque tiene oro, porque tiene coltan, porque tiene tierras raras, porque tiene elementos estratégicos en la disputa interimperialista. No tenemos tiempo, tenemos que olvidarnos de eso, tenemos que aprovechar las contradicciones interimperialistas, tenemos que actuar rápido, tenemos que estimularnos nosotros mismos para poder estimular a las masas, porque el tiempo pasa, nos vamos a poder poniendo viejos, ya estamos viejos, pero los que son jóvenes se van a ir poniendo viejos. El trabajo dentro del ejército, eso tiene que ser un trabajo abierto, eso no puede ser un trabajo clandestino, eso no puede ser el trabajo que hizo el PRB durante años. Me imagino que a ti te metieron eso también, durante años haciendo contacto bueno, nosotros también lo hicimos, y aquí todo el mundo tenía su militar dentro del ejército y tenía su cuadro, su gente, y siempre todavía todo el mundo lo tiene además, pero el trabajo en el ejército tiene que ser diferente, tiene que ser abierto, y tiene que ser con la tropa, y tiene que ser con los soldados, y tiene que ser con los generales también. O sea, tiene que ser con todo el mundo, tiene que ser un trabajo abierto, porque aquí las cartas están sobre la mesa. Conclusión: hay condiciones insurreccionales en Venezuela, no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, pero hay que crear una dirección política dentro del principio que desarrollara el camarada Marx. Me disculpen las citas que son de comunistas, porque yo soy comunista de chiquito, pues, ¿verdad? Decía Marx: la aceleración o la lentitud del desarrollo dependen en grado
considerable de estas cualidades históricas, entre las que figura el carácter de los hombres que encabezan el movimiento al iniciarse este. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro reto y tenemos que ponernos al frente. Gracias.